Muy buenas noches a todos los hermanos, amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación con tu hermano y amigo Juan Mendoza. Aquí estamos, hoy es domingo, hoy no es viernes ni sábado, hoy es domingo y el viernes estuve compartiendo con ustedes una media vigilia a la iglesia que yo voy con el grupo, ¿cómo es que se llama? Larios, unos hermanos jóvenes de Puerto Rico que comparten adorando al Señor y también compartiendo la palabra del Señor. Pero en este día, estamos domingo, que quisiera compartir algo que fue lo que aprendí el día de hoy. El mensaje que el pastor predicó, un mensaje poderoso que gracias a Dios salí gozoso, porque el Señor nos habló por medio de la palabra. Y como les había dicho, que el pastor toma su tiempo para preparar el mensaje y después nos da el papel para que nosotros después lo estudiemos en la casa. Y en este día yo quiero compartir contigo ese mensaje que el pastor predicó en esta noche, en este día. El tema se llama Cuando Dios bendice lo que no es suficiente. Eso es lo que el pastor predicó en este día y este es el bosquejo. Y solo quiero ir por encimita porque de la manera que él lo enseña es mucho más profundo que llega al corazón. Yo quiero compartirte lo que yo recibí para que tú también puedas recibir esa bendición que recibimos el día de hoy. Amén. Entonces el tema se llama Cuando Dios bendice lo que no es suficiente. Y vamos a leer la palabra del Señor en Juan 6, del 1 al 14, para que veas qué fue lo que pasó aquí. Vamos a ver, dice así. Dice Juan 6:14, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido el gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero estos decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entró los que estaban recostados. Asimismo, los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces, el tema que el pastor nos predicó en este día se llama Cuando Dios bendice lo que no es suficiente. Dios no necesita lo suficiente. Dios necesita un poquito. Por eso la palabra del Señor nos enseña que si tuviéramos fe como un pequeño, el grano de mostaza,
Dios se glorificará. Dice que Él bendice lo insuficiente para convertirlo en más que suficiente. Dios obra en lo insignificante. Jesús comenzó su ministerio. Podemos ver que Jesús comenzó su ministerio solo, sin fama, sin recursos visuales. No tenía conexiones ni ninguna plataforma humana. Ahora nosotros tenemos las plataformas que la ciencia nos ha dado. ¿Para qué? Para compartir este mensaje. Y eso es lo que estoy haciendo en esta noche. Que aquí había un niño que tenía 5 panes y unos pececillos. Y de esos que no iba a alcanzar. Aquí dice la palabra del Señor que dice, ¿se acuerdan los que yo les enseñé? Que un denario es el trabajo diario de una persona. Aquí dice que Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Y dice al final, cuando leímos el versículo, que sobraron hasta 12 canastas de pedazos de pan. Entonces podemos ver que cuando nosotros tenemos fe, tenemos que poner esa fe en las manos del Señor. Aún los discípulos les decía, Señor, aumentanos la fe. Hay muchas veces que a nosotros la fe se nos va. Cuando estamos en diferentes problemas, la fe se nos va. A ver, ¿cuántos de ustedes han tenido un problema que no hay de dónde vas a sacar para pagar ese problema? Y ahí es donde ponemos la fe por obra. Tal vez nos sentimos solos, que no sabemos de dónde va a salir ese dinero para pagar una deuda. Pero cuando actuamos en fe, cuando seguimos actuando, Dios va a suplir. Y yo puedo dar testimonio de que yo tengo una deuda bien grandota y yo estaba actuando como que ya tenía todo. Así fue como actué. Puse por obra la fe. Pero yo tenía convicción. Pero por dentro de mí, en la parte humana, estaba queriéndome ganar lo insuficiente, porque no había. Pero gracias a Dios, que Dios siempre llega a tiempo. Y a veces decimos, Señor, ¿de dónde va a salir esto? Es mucho. Aquí habían 5,000 personas que estaban siguiendo a Jesús por sus palabras, por las enseñanzas que Él estaba dando. Muchos de nosotros vamos a tener problemas financieros, que no sabemos de dónde va a salir ese dinero para poder pagar esa cosa que tenemos que hacer. Pero seguimos actuando en fe. Y eso fue lo que me habló el mensaje en esta mañana, que donde no hay, Dios siempre se va a glorificar. En lo insignificante, insuficiente, Dios obró. Por eso yo soy un testimonio de ese mensaje que me habló. Y quiero compartir contigo este mensaje que el pastor predicó en esta noche. Dios no depende de lo grande. Dios no depende de que nosotros tengamos muchos recursos. Aquí nosotros no dependamos de que vengan muchas personas a vernos. No, aquí la palabra del Señor nos enseña que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. ¿Para qué? Para enseñarnos, para levantar nuestras manos espirituales. Cuando nuestras manos están cayendo, ahí es donde está el hermano, levantándole las manos al otro hermano, a la otra hermana. Amén. Por eso, el milagro, aquí podemos ver lo que leímos en Juan 6, del 6 al 15. No tenemos que ver el problema. El problema eran 5,000 personas. ¿Cómo le íbamos a dar de comer a esas 5,000 personas? Pero ¿qué fue lo que pasó? Le trajeron a Jesús los 5 panes y los peces. Y Jesús los multiplicó. Asimismo, Jesús, yo vengo a decirte que el Señor te va a multiplicar el dinero. Lo que nosotros necesitamos es que nuestra fe crezca. Aún los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Será que no se escucha? ¿Se escucha o no se escucha?
A ver, que alguien me ponga ahí si se escucha o no se escucha. Vamos a ver si se escucha o no se escucha. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Si se escucha, se escucha. Si no se escucha, pues, gloria a Dios. ¿Será que Dios no quiere que escuchen este mensaje? Pero sigamos con el mensaje. El milagro comienza con lo que tienes. Jesús preguntó, ¿qué tienen? 5 panes y 2 peces, y suficiente para la multitud. Verdad clave, si no reconoces lo que tienes, no puedes multiplicarlo. Tenemos que saber qué es lo que tenemos. Cuando sabemos lo que tenemos y venimos en fe al Señor, Dios te va a glorificar. Yo tenía una deuda grandota, y esa deuda grandota ya se bajó a la mitad. ¿Por qué? Porque Dios me suplió. Estaba un poco atribulado en la carne, pero cuando le ponemos el problema al Señor, Dios se va a glorificar. Alguien me diga si se puede escuchar o no se puede escuchar. Pues ya vengo, voy a chequearlo, ¿ok? Aquí estamos de vuelta. A ver si me pueden escuchar. Déjenme saber, si no, vamos a seguir aquí con el mensaje. Dice, si no reconoces lo que tienes, no puedes multiplicarlo. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer que tenemos? Tenemos fe, tenemos recursos y tenemos talento. ¿Cómo estás actuando en fe en las cosas del Señor? ¿Cómo estás actuando delante de las demás personas? ¿Cómo estás actuando delante de las personas? ¿Estás menguando porque tienes bloqueado? ¿No puedes ver? ¿Cómo estás actuando? Déjame chequear a ver si hay volumen. Vamos a ver. Vamos a ver, gloria a Dios. A ver si alguien me puede escuchar. Si no reconoces ahí está. Lo que tienes, no puedes. Ahí estamos, gloria a Dios. Gloria a Dios por la hermana que nos estaba diciendo. Solo por eso vamos a tomar un poquito de agua. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Dice que el Señor que los mandó a que se sentaran en grupos. Y hubo un orden antes del milagro. A veces nosotros queremos ver el milagro de Dios, pero no queremos actuar en fe. Queremos que todas las cosas que le pidamos al Señor vengan, pero nosotros no hacemos nada para agradar en las cosas del Señor. Nosotros no somos de las personas que le dice, refrigeradora, llénate. No, eso no es fe. Eso es ser soberbio. Uno le clama al Señor, Padre, no tengo nada que comer. Ten misericordia de mí y de mi familia y súplenos lo necesario. Eso es clamarle al Señor. Eso es actuar en fe. No es como las nuevas religiones que te vienen a decir, háblale al Señor, yo conjuro. ¿Qué es lo que andan diciendo? Andan obligándole al Señor que le tienen que hacer. No, uno le clama al Señor. Uno le clama al Señor y el Señor se glorifica. Porque el Señor ve la humildad. Dice que antes de la caída viene la soberbia. Y Dios nos ha enseñado a nosotros que no hay que ser soberbios, sino clamarle al Señor. Dios no va a derramar una bendición a una persona que anda en desorden, que anda su vida espiritual en un desorden. No, Dios
va a derramar de su bendición. Dios te va a ayudar. ¿Cuándo? Cuando estemos caminando correctamente en su voluntad. Cuando ponemos por obra las cosas que hemos aprendido. Ahora, Jesús tomó lo poco y lo bendijo. Aunque nosotros tengamos poquita fe, tenemos que acercarnos al Señor con esa poquita fe y decirle: Señor, auméntame mi fe. Tal vez no sé de cómo voy a salir de este problema y todavía tengo un problema. Tengo un problema que yo le estoy orando al Señor para que el Señor, estoy tocando una puerta y el Señor es el que va a abrir y va a tocar los corazones de esas personas para que me den una extensión en el problema que yo tengo. Pero lo más importante es que estoy viendo la mano de Dios. Amén. Que Dios bendiga a todas esas personas que están en este proceso, que están pasando conmigo en esta prueba, que me están ayudando en esta prueba en la oración. Viste, yo no te vengo aquí a contar ningún problema mío. Yo no vengo aquí a decirte que tengo necesidad. No, yo vengo a decirte que con lo poquito que yo tengo, el Señor se está glorificando. Y eso es lo que el Señor quiere que vea en nosotros. Que cuando tengamos un problema, pongamos por obra, aunque sea un poquito de fe, el Señor se va a glorificar. Amén. Eso es lo que el Señor me enseñó en esta mañana y esto es lo que quiero compartir contigo. Ahora, ¿qué más nos enseñó el pastor? Dice que cuando Jesús partió el pan, ahí comenzó la multiplicación. Cuando nosotros actuamos en fe, Dios va a agarrar esa fe y te la va a multiplicar. ¿Cómo te la va a multiplicar? Cuando empiezas a ver la mano de Dios que está actuando en el proyecto tuyo, en la necesidad tuya, Dios te está ayudando. Viste, hay muchas veces que vamos a la iglesia y decimos: no, ese mensaje no es para mí, ese mensaje no es para mí, ese mensaje no es para mí. A veces Dios permita que vengan problemas a nuestra vida para que dejes de estar diciendo: ese mensaje no es para mí. Cada vez que nosotros vamos a la iglesia y hay un mensaje, el Señor nos está hablando y tenemos que agarrar esa parte, porque el sabio dice que vive en su propia opinión. No, a veces el Señor siempre, cada vez que nosotros vamos a la iglesia, Dios nos quiere ayudar. Dios nos ayuda a corregir, a enderezar nuestros pasos, cómo estamos actuando. Hay muchas veces que somos insensibles. Vamos a la iglesia a cantar, a escuchar el mensaje. No, ese mensaje no era para mí, ese mensaje es para el este, o para este, o la Pakistán para atrás. No, el mensaje de Dios siempre es para nosotros. Y tenemos que atesorar ese mensaje que el Señor nos da. ¿Sabes por qué? Porque el Señor usa al pastor. ¿Para qué? Para prepararnos. Porque puede ser que ese mensaje no sea para ti en ese día, pero ya el Señor te está fortaleciendo, te está enseñando para que cuando venga ese problema, ya estés preparado y que no vuelvas atrás, que no maldigas a Dios. David nos enseñó por medio de su palabra, dice: Señor, no me des mucho para olvidarme de ti, ni me des poco para maldecir. Dame el sustento diario. Y aquí el Señor, de donde no había, dio de comer a 5,000 personas y hasta sobró comida. Aquí yo no te estoy hablando de que hay que venir y dar dinero, no. Aquí te estoy hablando de fe. El campo que yo te enseño es el campo espiritual. Y cuando nosotros ponemos el campo espiritual activo en nuestra vida, Dios se va a glorificar en tu vida personal. Dios se va a glorificar en todos los problemas que estén pasando alrededor tuyo. Dios se va a glorificar. Podemos ver que lo que era poquito, Dios lo multiplicó y hasta sobraron 12 canastas. Dios no quiere solo suplirte, quiere que vivas en provisión abundante. Dios quiere que la fe, yo te estoy hablando de dinero, yo te estoy hablando de fe,
que hay que poner por obra la fe. Cuando tú pones por obra la fe, Dios se va a glorificar. Va a haber momentos que nuestros pies se van a doblar, que vamos a menguar. Y tal vez nos pasa como Pedro, que cuando Pedro ponía su mirada en el Señor, él estaba caminando sobre las aguas. Pero cuando Pedro se puso a ver el problema, dice que empezó a hundirse. Y Pedro dijo, socórreme, Señor. Y ahí fue donde vino Jesús y le extendió la mano. El Señor te está extendiendo la mano en esta noche. El Señor me extendió la mano a mí este fin de semana. Esta semana estuve en una semana de prueba. Que tal vez no pude salir el viernes. ¿Por qué? Porque quise ir a gozarme. Necesitaba llenarme del Señor. Necesitaba yo también llenarme del Señor. Y fui y me llené. Me llené el martes, me llené el jueves, me llené el viernes. Y todavía estaba en una necesidad. Y el sábado, por la mañana, el Señor me llenó. ¿Se acuerdan el mensaje que les traje el otro día? Acerca que nos quisimos ir a esconder a la cueva. Elías fue y se escondió, se fue a esconder. Y allá llegó un ángel y le dio una torta. Viste, estas 2 semanas, 3 semanas que han pasado, han sido semanas de prueba. Pero aquí seguimos, gracias a Dios. Dios dice que Elías, el ángel de Jehová le trajo una torta y le dijo que largo camino te espera. Dice que Elías caminó 40 días y 40 noches con esa torta. Ese mismo día yo recibí una bendición del pastor también que predicó un mensaje. Entonces, esos son los momentos cuando nosotros estemos en unos momentos de debilidad. Tal vez no se lo vamos a decir a un hermano porque tal vez no tenemos la confianza para dejárselo saber a un hermano. Pero tenemos un contacto directamente con Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso, hermano Juan? Jesús dijo que no os dejará huérfanos, que iba a mandar al Consolador que proviene del Padre, que Él nos iba a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. ¿Y cómo es que entramos al trono de la gracia? Entramos por medio de Jesucristo, porque nadie puede ir al Padre si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que te intercede por nosotros. Antes de que tú le pidas al Señor, dice que el Espíritu Santo ya sabe lo que necesita uno recibir. Y el Espíritu Santo intercede a nosotros. Y Jesús se lo deja saber al Padre. No es que dice que son 3. ¿Viste cómo es que funcionan las cosas? Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cada quien tiene su propio trabajo. Pero por medio del Espíritu Santo nos metemos en la comunión y le pedimos a Jesús: Padre, en el nombre de Jesús, mira el problema que yo tengo. Glorifícate, aumenta mi fe, ayúdame en esta necesidad. Y a veces cuando nosotros tenemos necesidad, es cuando nos deshacemos de todo lo material. ¿Por qué? Como la viuda dio lo único que tenía. ¿Y qué dijo Jesús? Esta que no tiene es la que ha dado más. Porque muchos dan de lo que les sobra. Pero esta viuda dio lo único que tenía. La única blanca la dio para el Señor. Amado hermano, si tú eres de Cristo, hay una canción que dice así, ¿se acuerdan? Por eso el Señor en esta noche quiere aumentar mi fe. Y esto es lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Que el mensaje de hoy me habló y me levantó las manos espiritual. Porque te estoy diciendo, a veces no tenemos con quién deshogarnos. Pero cuando venimos a la presencia del Señor, el Señor nos restaura, el Señor aumenta nuestra fe. Acuérdate que cuando estés pasando una prueba, los mensajes que escuchamos y decimos que ese mensaje no es para nosotros, el mensaje nos está enseñando para que cuando venga el problema estemos llenos.
Este mensaje que yo estoy dando el día de hoy no es mi mensaje. Es el mensaje que Dios le dio a mi pastor. Y este mensaje me habló. Y yo sé que así como yo tengo problemas, hay muchos de ustedes que tienen problemas también. Que a veces nuestra fe mengua. Nuestra fe se debilita. Aunque prediquemos la palabra del Señor, nuestra fe mengua. Si menguó en sus discípulos, que ellos mismos le dijeron, aumentanos la fe. No va a menguar en nosotros. Por eso aquí tenemos que seguir pidiéndole al Señor. Señor, ayúdame en mis problemas, en mis necesidades. Amén. Entonces, no te quejes de lo que no tienes. Entrega lo que tienes y Dios te va a bendecir. En la poquita fe que tú tienes, acércate al Señor con esa poquita fe. Aquí yo no te hablo de dinero. Aquí yo te hablo de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Tal vez no tenemos ganas de orar, pero haz el esfuerzo. Arrodíate y dile, Señor, no tengo fuerzas de orar, pero ayúdame a buscar tu rostro, ayúdame a buscarte en espíritu y en verdad. A veces también no tenemos la fuerza de ayunar. Hay muchas personas que ayunan para buscar la presencia del Señor, ayunan para romper cadenas, ataduras. Hay personas que practican ejercicios, que se abstienen de comida, se abstienen de alimento. Y habrán personas que no hacen ni en la parte cristiana ni en la parte de los deportes. Acuérdense que estas son las armas espirituales que Dios nos ha dado. Si tú no tienes fuerza de decir, Señor, te voy a entregar un ayuno, un día, te voy a entregar 2 días. Cuando tú hagas eso, Dios te va a seguir abriendo la mente espiritual. Vas a poder entender más las cosas espirituales. Porque, como decía mi hermano carnal, mi hermano, que a veces va conmigo a la iglesia, me dice, ¿usted sabe para qué es el ayuno? Y le dije, no sé. Es para debilitar el cuerpo, para que el espíritu coja fuerzas. Y le dije, amén, muchas gracias por compartir eso. Yo hago también otro ejemplo. Hay muchas personas que se alimentan de la televisión, del internet, del teléfono, y a veces nos alimentamos de cosas que son para la carne solamente. Entonces la carne va a estar fuerte. Pero si agarramos y nos dedicamos al estudio de la Biblia, a escuchar canciones, a escuchar mensajes de Dios, va a estar alimentando el espíritu. Y el espíritu va a crecer y va a ser sobre la carne. Porque aquí hay una guerra entre la carne y el espíritu y estos dos se oponen para que no hagan lo que quieren. Por eso, si nosotros queremos agradar al Señor, tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Por eso, Dios bendice lo insuficiente. Podemos ver que este niño trajo los 5 panes y Dios usó a Jesucristo. ¿Para qué? Para multiplicar, para hacer esos milagros, para hacer esos prodigios. ¿Para qué? Para que se acercaran a Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo es que vamos a ir al Padre. Amén. Dice que lo pequeño Dios lo multiplicó. Dios usa lo que otros descartan. Hay personas que a veces no nos toman en cuenta. Oh, ahí está el hermano Juan, otra vez hablando. Hay personas que mis mensajes los descartan. Dice, ¿qué me va a enseñar ese hermano que no es ni pastor, ni evangelista, ni nada? ¿Qué me va a enseñar? Si lo que viene a hablar es aquí cosas que yo ya las sé. Son sabios en su propia opinión. Pero en esta noche yo sé que el Señor te está hablando a ti
Y el Señor está levantando tus manos espirituales. Está aumentando la fe. Que ese es lo que quise hacer. Este no es un mensaje. Yo estoy compartiendo el mensaje que el pastor predicó el día de hoy. Que de lo que no es, Dios lo hizo grande. De 5 panes le dio de comer a 5,000 personas. Eso es lo que te estoy hablando en este día. Que el Señor, donde no hay, siempre Él va a suplir. Cuando ponemos en obra la fe, el poquito de fe que tenemos, Dios se va a glorificar. No pierda las esperanzas. Ahora, Dios dice hoy, dámelo y yo lo bendigo. Acerquémonos al trono de la gracia con la poquita fe que tenemos y vas a ver que Dios se va a glorificar. No pierda las esperanzas. Yo estoy ahorita en una situación bien fea, que me pusieron una fecha de cancelación. Pero yo hice todo lo que está en mis manos para ir a tocar. Y ahorita yo estoy caminando sobre las aguas, poniendo mi mirada en el invisible, poniendo mi mirada en Jesús. Eso es lo que estoy haciendo. Hice lo que tenía que hacer. Yo traje lo que tengo. Y le pido al Señor que el Señor se glorifique y que toque a esas personas que tienen que tomar una decisión. Tengo un problema, pero mira, tengo un gozo adentro de mí porque sé en quién estoy confiando. Sé que estoy en las manos del Señor. Y sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Y sea que sea lo que pase, el Señor siempre se va a glorificar. Gracias a Dios, yo puedo decir de que no hay problema, que pase lo que pase, siempre lo voy a resolver. Eso es cuando viene la soberbia. Y no tenemos que ser soberbios cuando estamos en un problema. Aunque tenemos que venir al Señor con lo poquito que tenemos. Señor, mira el problema que tengo, te lo pongo en tus manos. No permitas que mi fe mengüe. Y tal vez he estado en un rincón, solito, llorando, clamándole al Señor por la necesidad. Y después, al ratito, ver la bendición del Señor. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Lo que hagas en oculto, Dios te va a bendecir en público. Por eso, la fe, trae esa poquita de fe que tienes y deja que el Señor te la multiplique. Amén. Y sea lo que pase, dependemos del Señor Jesucristo, que nos ayuda, nos da la fortaleza para poder seguir adelante. Por eso, no te quejes de lo que no tienes. Entrégale lo que tienes, esa poquita de fe, para que el Señor la haga grande. Tal vez este mensaje, tú vas a decir, el hermano está loco a saber de qué está hablando. Pero si tú estuvieras en mis zapatos, y sabes, si supieras lo que he pasado toda esta semana, pero mira, he tenido un rostro que pueden ver la gloria de Dios. Porque aunque estén en problemas, pueden glorificar a Dios. ¿Por qué? Por la actitud que el Señor me ayuda a tomar delante de las demás personas. Que aunque esté atribulado, el hermano enseñaba el culto de el jueves que tuvimos la reunión de los caballeros, estaba enseñando qué significa el versículo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estaba explicando ahí, preguntando qué es lo que significa. Y un hermano dijo una cosa, que cuando tienes a Cristo lo puedes hacer todo. Cuando tengo a Cristo me puedo ir hasta la luna. No es así. Pero el hermano estaba dando un ejemplo que es lo que quiere dar a entender, pero tal vez no tenía las palabras correctas para decirlo. Pero el hermano, todo lo que él quiere hacer, con la ayuda del Señor Jesucristo, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene la confianza. Pero lo que el maestro que nos estaba enseñando quería escuchar, una palabra directa,
algo que nos haga entender ese versículo. Y a veces cuando nosotros damos testimonio de un versículo, el Señor nos está probando para ver si nosotros estamos viviendo ese versículo. Ese versículo es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Que aunque esté en riquezas, en necesidad, en angustia, en alegría, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que puedo seguir adelante. No es que me voy a hacer rico de la noche a la mañana porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, he aprendido a gozarme ya sea en escasez, en riqueza, en enfermedad, en salud. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, a veces decimos los versículos, pero ¿sabe cuándo es que llegamos a aprender esos versículos? Cuando estamos pasando la prueba, cuando estamos pasando esos momentos de sufrimiento que solamente tú y el Señor sabe. Y ahí es donde el Señor nos hace crecer y pasar de un escalón a otro escalón. Y la oración final que el pastor trajo fue esta. Dice así: Señor, hoy te entregamos lo poco que tenemos, lo que parece insuficiente, bendícelo, multiplícalo y llévanos a vivir en tu abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Ese fue el mensaje que el pastor predicó el día de hoy. Y ese mensaje me fortaleció, me llenó de ánimo y me llenó de un gozo inefable. Ahí es donde viene el gozo inefable, que cuando estamos pasando pruebas, o estamos pasando necesidad, tú no te lo puedes explicar. Otra persona era para jalarse los pelos, ponerse a llorar todo el día. ¿Cómo voy a resolver con tanta cantidad que tengo que pagar? Y si yo les dijera la cantidad que tengo que pagar, hasta ustedes no se pueden ponerse a dormir. Pero gracias a Dios, todo está resuelto en las manos del Señor. Ahora, solo hay que esperar que las otras personas aprueben una extensión. Esa es mi petición. Pero yo, mira, descanso en el Señor, tranquilo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque mi confianza está en Dios. Amén. El Dios que pelea por mí, el Dios que me defiende, el Dios que ahorita necesito un abogado. ¿Quién es mi abogado? Jesucristo es mi abogado. Jesucristo es el que intercede. Jesucristo es el que toca los corazones para esas personas que van a tomar una determinación. Y Jesucristo es el que puede glorificarse por medio del Espíritu Santo, tocando a esas personas para que sean a mi favor. Amén. Por eso el trabajo mío es caminar en fe. Ese era el mensaje que quería compartir con ustedes en esta noche. A veces decía: Señor, no vine el viernes a predicar porque necesitaba llenarme de ti. Amén. A veces no tenemos una persona que nos levante la mano. A veces tenemos muchos conocidos, pero esos conocidos solamente te ven. A veces no permiten que nos conozcan íntimamente en la parte espiritual. A veces podemos tener mucho conocimiento, pero a veces todo ese conocimiento, a veces la fe mengua. Por eso dice la palabra del Señor: es mejor dos que uno. Porque cuando uno esté débil, viene el otro y le levante la mano. Y eso es lo que quiero hacer contigo. Quiero enseñarte que cuando veas a un hermano, dile: hermano, en el nombre de Jesús, yo estoy orando por ti, para que tu fe no mengue. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Pedro, me han pedido permiso para sacudirte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no mengue. Y muchas veces en nuestra vida la fe va a menguar. ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesucristo. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. A veces vienen los problemas y le echamos la culpa al diablo, el problema del diablo. No, a veces vienen los problemas. El Señor quiere que nosotros crezcamos. El Señor quiere que salgamos de este cascarón. Quiere que salgamos de este cascarón
No le dijo a Jacob que le iba a cambiar su nombre. Le dijo que ya no será tu nombre gusano, sino Israel. A veces nosotros tenemos que salir de este cascarón de gusano. Tenemos que hacer una metamorfosis, un cambio espiritual, dejar de ser cobardes. Dice la palabra del Señor que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿De dónde salen estas palabras? De la convicción que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da, ayuda a dar testimonio de las cosas. Pero este mensaje no es mío. Yo no te estoy trayendo un mensaje. Te estoy trayendo el mensaje que escuché esta mañana. Como les dije, el pastor dedica su tiempo para escudriñar la palabra del Señor y nos comparte el bosquejo a todos en la iglesia. Le da un papelito. ¿Qué estás haciendo tú con el papelito, con el bosquejo, con la enseñanza que nos dio el pastor? ¿Lo vienes, lo guardas y no te pones a estudiar? La palabra del Señor nos dice que hay que escudriñar la palabra del Señor. Por eso es lo bonito, que cuando te enseñan algo y algo que está escrito en la palabra del Señor y algo que podemos ver y confirmar con la Biblia, ese mensaje se nos graba en nuestro corazón. Y cuando venga el problema, no vamos a dudar. La fe que Dios nos ha dado, la fe que vaya creciendo cada día, eso es lo que nos va a ayudar y nos va a sostener. Los milagros se van a acabar, las lenguas se van a acabar, pero la fe no se puede acabar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que creerle a Dios. Por eso, lo único que pido de ustedes es la oración por un problema grande que yo tengo. El deadline, la fecha límite que me dieron es un día. Y Dios se puede glorificar en eso. Dios se puede glorificar. Gracias a Dios el problema grande, así como esos 5,000, Dios se ha glorificado. Y que Dios bendiga a esas personas que han sido de bendición para mi vida. Amén. Que Dios los bendiga en esta noche. Este fue un pensamiento de lo que predicó el pastor mío. Amén. Por eso es bonito tener a un pastor que le enseñe, porque una oveja sola puede aprender la palabra del Señor, pero es necesario tener a un pastor. Porque el pastor te va a guiar, te va a enseñar, nos va a dar el pasto diario que necesitamos comer. Una oveja puede aprender sola, pero necesita la confirmación de una guía espiritual. Y el Señor ha establecido pastores para que nos enseñen, pastores para que nos ayuden a corregir si es que estamos en algo por un lado. Hay cosas que no entendamos, se las ponemos al Señor. Y en el tiempo del Señor nos va a ir iluminando, porque la palabra ya está revelada. El Espíritu Santo nos va a ir iluminando y nos va a ir confirmando su palabra. Por eso aquí lo que tenemos que hacer es acercarnos confiadamente al trono de la gracia y decirle al Señor: heme aquí, Señor. Con lo poquito que yo tengo, te pido que no me dejas. Hay un versículo en la Biblia que dice que los que vienen a Él no los echa fuera. Amén. Por eso, damos gloria a Dios por el lugar donde estoy, porque estoy aprendiendo, estoy creciendo espiritualmente. ¿Y qué es lo que hago? A compartir lo que he recibido. Amén. Por gracia recibo, por gracia comparto. Este mensaje no lo preparé yo. Este mensaje es de lo que aprendí el día de hoy con mi pastor. Amén. Que Dios los bendiga y toda la gloria y la honra se la damos a Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos siga guiando, fortaleciendo. Amén. Muchas personas dicen: ¿tú crees en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo? Sí, yo creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, como dice Juan 17:3, que Dios te bendiga.
hasta el otro viernes o sábado o domingo, cuando Dios nos permita estar aquí otra vez para compartir la palabra y lo que vamos aprendiendo, la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y vamos a hacer una oración para que el Señor nos fortalezca y te fortalezca a ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día que nos permitiste continuar con el ministerio que tú nos has dado de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos cualquier problema que tenga yo o que tenga mis hermanos o hermanas allá, Señor, que te glorifiques, Señor, y que les aumentes la fe, así como me la aumentaste a mí en esta semana, que fue una semana de problemas, pero gloria a Dios que tú estabas conmigo, no estabas solo resolviendo esos problemas. Gracias, Señor. Glorifícate, Señor, y ayúdanos a cada uno en nuestros trabajos, en la nueva posición que vamos a tener, Señor. Dirígenos, Señor, y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un saludo para todos. Que Dios los bendiga y sigamos orando los unos por los otros, porque hoy vencimos, hoy tuvimos la victoria. Mañana es una batalla nueva y le pedimos al Señor que nos siga dando la victoria en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios.